Bienvenidos a Casos de Crímenes Reales. Hoy les traemos una historia que sacudió a una comunidad entera. La esposa de un sheriff, consumida por los celos, decide tomar la justicia en sus propias manos y asesina brutalmente a una adolescente al descubrir que estaba embarazada de su esposo. Acompáñennos a desentrañar los inquietantes detalles de este trágico caso y a explorar las devastadoras consecuencias de la traición y la ira. Emily Grace Carter, una chica de 18 años con grandes ambiciones y un corazón lleno de bondad, acababa de graduarse de la secundaria en un pequeño pueblo de Carolina del Norte. En su comunidad, era conocida por su carácter alegre y su disposición siempre amable. Durante el verano, Emily trabajaba en la tienda Dollar Tree local, organizando estantes y ahorrando para poder mudarse a Raleigh. Allí, tenía la intención de inscribirse en una escuela de enfermería, motivada por su deseo de impactar positivamente en la vida de los demás tras la pérdida de su madre soltera, quien falleció a causa del cáncer. A pesar de su juventud, Emily demostraba una madurez fuera de lo común y asumía un rol de cuidadora con sus hermanos menores, Jenny y Noah, protegiéndolos y ayudándolos con las tareas escolares o llevándolos a tomar un helado en el Dairy Queen local. La vida de Emily tomó un giro inesperado al conocer al sheriff Tom Michey, un respetado oficial de la ley en Rayford. Se conocieron en un evento comunitario local, donde Tom, conocido por su carisma y amabilidad, entabló conversación con Emily. Lo que comenzó como charlas amigables pronto evolucionó en una relación secreta. Tom, de 45 años y casado, tenía una forma de hacer que Emily se sintiera especial y notada como nadie más lo había hecho. Para una joven que se sentía atrapada en la vida de un pequeño pueblo, la atención del sheriff se sentía emocionante y diferente. La relación creció en secreto, con besos robados y encuentros ocultos. Para Emily, estos momentos con Tom eran como destellos de un mundo diferente, uno que deseaba aunque también temía. Sabía que el romance era riesgoso, pero la atención del sheriff y la emoción de todo aquello hacía difícil resistirse. Emily descubrió que estaba embarazada. La noticia la sacudió, trayéndole emociones de emoción y miedo por igual. Compartió su secreto solo con sus amigos más cercanos, diciéndoles que no estaba segura de qué hacer, pero sentía que Tom debía saberlo. Emily estaba dividida. Le preocupaba la reacción de Tom, su familia y el escándalo que podría surgir en un pueblo donde todos se conocían. Pero también comenzaba a sentir que su futuro estaba ligado a ese bebé y que quizás Tom estaría dispuesto a formar parte de él. Días antes de su muerte, Emily confió a sus amigos que planeaba enfrentar a Tom para contarles sobre el embarazo, con la esperanza de que la apoyara y pudieran seguir adelante juntos de alguna manera. Sin embargo, estaba nerviosa, sintiendo que su vida podría cambiar drásticamente según la respuesta de él. Para Emily, este fue un periodo de profunda incertidumbre, marcado tanto por sueños esperanzadores como por intensos miedos. La joven que una vez soñó solo con Raleigh y una carrera de enfermería, ahora veía su vida tomando una dirección diferente e inesperada, una que lamentablemente terminaría en su muerte. El 17 de julio de 2017, alrededor de las 7:30 de la mañana, Jenny Carter, de 15 años, encontró el cuerpo de su hermana Emily en el bosque detrás de su casa en Rayford. La familia vivía en una casa modesta al borde de una zona boscosa, donde Emily y sus hermanos solían jugar. Aquella mañana, Jenny salió a buscar a Emily, quien no había regresado la noche anterior. Notó ramas rotas y tierra removida que la llevaron a los árboles, aumentando su curiosidad y temor. Al avanzar, encontró el cuerpo de Emily, golpeado y sin vida, desnudo y con cortes y moretones. Impactada, Jenny se paralizó antes de comprender completamente lo que había sucedido. Después de unos minutos, corrió de regreso a la casa y llamó al 911. Sus manos temblaban mientras marcaba, y con una voz entrecortada apenas pudo transmitir lo que había visto. Cuando los paramédicos y la policía llegaron, Jenny estaba sentada en los escalones de la casa, pálida y visiblemente conmocionada, envuelta en una manta que un vecino le había dado. La escena se volvió rápidamente caótica, con los primeros en responder asegurando el área, mientras otros familiares permanecían en estado de shock y los vecinos comenzaban a reunirse, murmurando sobre la trágica noticia. Algunos mencionaban cómo habían visto a Emily solo un día o dos antes, sonriendo y riendo. El cuerpo de Emily fue identificado oficialmente en el lugar, y su muerte envió una ola de dolor y miedo a través de Rayford. Mientras trasladaban su cuerpo para una autopsia, Jenny y su familia quedaron en estado de incredulidad, luchando por comprender la brutalidad de lo que le había sucedido a su hija y hermana.
La trágica muerte de Emily pronto se convirtió en el tema principal de conversación en el pueblo, especialmente al saberse que la investigación involucraba a personas bien conocidas. Los medios locales, como The Fayetteville Observer, cubrieron la historia mientras la comunidad lloraba la pérdida de una joven con un futuro prometedor. La policía llegó rápidamente al lugar poco después de las 8 de la mañana del 17 de julio de 2017. Los oficiales del Departamento de Policía de Rayford, liderados por la detective Laura Adams, experimentada y conocida por su enfoque calmado y meticuloso, aseguraron el área donde encontraron el cuerpo de Emily. La escena era profundamente perturbadora. El cuerpo de Emily yacía en un pequeño claro en el bosque detrás de la casa de su familia, marcado por golpes, cortes y señales de una brutal golpiza. Había sido despojada de su ropa, con tierra y hojas esparcidas a su alrededor, como si hubiera habido una lucha. Había manchas de sangre en rocas y raíces cercanas, pintando una imagen clara de la violencia que había soportado. Mientras los investigadores examinaban la escena, encontraron señales que insinuaban una historia más grande. Entre unas rocas cercanas, había una sirena policial desechada y una cuchara quemada que la detective Adams reconoció como parafernalia de drogas. Aunque Emily no era conocida por consumir drogas, la evidencia planteó preguntas sobre en qué podría haber estado involucrada o quién más podría haber estado presente esa noche. Al examinar el cuerpo de Emily en el lugar, el médico forense notó una leve hinchazón en su abdomen, lo que llevó a una rápida revisión y a la conclusión preliminar de que estaba en las primeras etapas del embarazo. Este descubrimiento sorprendió a los investigadores y añadió una capa inesperada al caso. Los rumores ya habían comenzado a circular sobre los recientes cambios en el comportamiento de Emily, y ahora la policía tuvo que considerar si su embarazo podría ser un motivo. La policía quedó asombrada cuando la prueba de paternidad confirmó que el sheriff Tom Michey era el padre. La detective Adams, junto con su joven compañero, el oficial Mark Hensen, conocido por su agudo instinto y sus hábitos cuestionables, documentó cada evidencia, consciente de la delicadeza del caso. Al revisar la escena, la detective Adams sintió el peso de lo que este crimen podía revelar en un lugar tan pequeño como Rayford, especialmente con el embarazo secreto de Emily y la implicación del sheriff. La policía recogió muestras de sangre y parafernalia de drogas como evidencia, decididos a seguir cada pista posible. Con la comunidad observando atentamente, sabían que necesitaban respuestas rápidas. Durante la investigación, la policía se centró en el sheriff Tom Michey, una figura respetada en Rayford con una sólida reputación como líder comunitario. Michey, de 45 años, llevaba más de una década en su puesto y era valorado por su carácter afable y su humor rápido. Sin embargo, al ser interrogado sobre Emily Grace Carter, Michey mostró signos de incomodidad, revelando un lado más complejo de su carácter. Bajo interrogatorio, confesó con reticencia que había tenido una relación sexual con Emily meses atrás. Según explicó, se conocieron durante una de sus rondas de patrulla, cuando se detuvo en la tienda Dollar Tree donde Emily trabajaba. Inicialmente, comentó que había sido atraído por su aspecto físico tras ayudarla con favores menores, como darle paseos o aconsejarla sobre su carrera. Sin embargo, a medida que el interrogatorio avanzó, Michey confesó que la relación se volvió romántica y luego física, describiéndola como un lamentable error de juicio. También admitió que pocos días antes de la muerte de Emily, ella le había contado que estaba embarazada. Michey afirmó que la noticia lo tomó por sorpresa y, aunque no se mostró entusiasmado, dijo que estaba dispuesto a apoyarla financieramente. Sin embargo, al profundizar en los antecedentes de Michey, los detectives descubrieron información preocupante que revelaba un patrón. Al revisar los registros de Michey, la policía encontró una serie de pagos secretos realizados a varias mujeres a lo largo de los años, utilizando fondos policiales. Estos pagos, etiquetados como gastos misceláneos, aparecían esporádicamente en los presupuestos policiales y no estaban vinculados a cuentas específicas. Las transacciones levantaron sospechas entre los investigadores, quienes rápidamente se dieron cuenta de que Michey había estado ocultando estas relaciones para proteger su reputación. El historial de Michey mostró un patrón de seducción hacia mujeres jóvenes, a menudo vulnerables o necesitadas de orientación, como Emily, a las que luego sobornaba para mantener en secreto las relaciones. Esta confesión impactó a los investigadores y aumentó sus sospechas de que Michey podía estar más involucrado en la muerte de Emily de lo que estaba dispuesto a admitir. Las respuestas evasivas y la actitud despreocupada de Michey llevaron a la detective Laura Adams y su equipo a presionarlo más, sospechando que Michey tenía más que perder si el embarazo de Emily se hacía público.
La policía comenzó a considerar si las acciones de Michelle iban más allá de las relaciones y los pagos ocultos, cuestionando si su deseo de proteger su carrera y su matrimonio podría llevarlo a tomar medidas drásticas. Karen Michelle, la esposa del sheriff y una figura conocida en la escena social de Rayford, fue llamada a declarar. Ama de casa conocida por su lengua afilada y sus altos estándares, Karen, de 42 años, había sido una fuerza activa en la vida y carrera de su esposo. Sin embargo, al profundizar en su historia, la policía comenzó a percibir un lado diferente de Karen, marcado por el resentimiento, la sospecha y la amargura por el estado de su matrimonio. Durante la entrevista, Karen no se contuvo y confesó a los investigadores que sospechaba de las infidelidades de su esposo desde hacía años. Mencionó manchas extrañas que había encontrado en las sábanas de la cama y rumores que había escuchado de los habitantes del pueblo. Aunque había decidido ignorarlos, explicó que a menudo dejaba de lado estas sospechas, concentrándose en sus deberes como esposa cristiana y diciéndose a sí misma que Tom estaba comprometido con ella y con su familia. Sin embargo, siempre tuvo sus dudas, especialmente cuando el comportamiento de Tom cambió drásticamente en los últimos meses. Notó que trabajaba hasta tarde sin explicación y se volvía más reservado con su teléfono. El punto de quiebre para Karen llegó cuando, según ella, accidentalmente encontró un video perturbador en la laptop de Tom mientras limpiaba la oficina de su casa. Abrió la computadora para apagarla, pero en lugar de los archivos habituales, encontró un video sexual de Tom con una mujer mucho más joven, a quien rápidamente reconoció como Emily Grace Carter. Solo observó unos segundos antes de darse cuenta de lo que estaba viendo, los dos manteniendo relaciones en los pasillos del Dollar Tree local, tarde en la noche. Karen describió que sintió devastación, incapaz de creer lo que veía. Karen afirmó que planeaba confrontar a Tom sobre el video, pero antes de hacerlo, se enteró de algo aún más impactante. Emily estaba embarazada. Una amiga de Karen había visto a Emily en una farmacia local comprando vitaminas prenatales y, casualmente, se lo mencionó a Karen. Karen comprendió rápidamente que el embarazo probablemente era obra de Tom, lo que la dejó humillada y llena de ira, sintiéndose traicionada de una manera que no podía ocultar. Les contó a los policías que nunca confrontó a Emily sobre el embarazo, pero los investigadores descubrieron pruebas de lo contrario. En el teléfono de Karen encontraron mensajes donde acordaba una cita con Emily en la piscina local pocos días antes de su muerte. Testigos afirmaron haberlas visto juntas, describiendo el encuentro como tenso e intenso. Se reportó que Karen atacó a Emily con unas tijeras de jardín, acusándola de ser interesada y exigiéndole saber sus intenciones con Tom. Esta confrontación contradijo las declaraciones de Karen a la policía, sugiriendo que estaba dispuesta a ir más allá de una confrontación privada. Bajo presión de los detectives, Karen admitió haber estado furiosa, describiéndose como humillada, viendo su vida desmoronarse ante sus ojos. Expresó sentimientos complejos, mezclando celos con ira hacia Tom por su falta de respeto y miedo por el impacto en la reputación de su familia. Las declaraciones de Karen mostraban a una mujer al borde del abismo, que había soportado años de rumores de infidelidad, pero encontraba insoportable la realidad del embarazo de Emily. La policía terminó la entrevista con serias dudas sobre el papel de Karen en el caso, posicionándola como la principal sospechosa en lo que se estaba convirtiendo rápidamente en una de las investigaciones más impactantes de Rayford. Mientras la policía examinaba la escena del asesinato de Emily Grace Carter, encontraron parafernalia de drogas, incluidas jeringas usadas y una pequeña bolsa de polvo blanco, cerca del lugar donde se halló el cuerpo de Emily. Al rastrear estos objetos, los detectives descubrieron que estaban vinculados a Jenny Carter, la hermana menor de Emily, una adolescente tranquila y reservada de 15 años. Esta conexión llevó a los investigadores a considerar varias teorías perturbadoras. Una teoría era que el consumo de drogas de Jenny había provocado una confrontación entre las hermanas. Los detectives pensaron que Jenny podría haber resentido las intervenciones de Emily, y que esta tensión familiar pudo haberse intensificado hasta convertirse en una pelea fatal. Esta idea cobró fuerza a medida que la policía descubría más sobre los problemas de Jenny con las drogas, que eran más graves de lo que incluso sus familiares cercanos sabían. Otra posibilidad que exploró la policía fue que Jenny tuviera deudas con sus proveedores de drogas. Emily, que solo trabajaba a tiempo parcial en Dollar Tree, podría haber intentado ayudar económicamente a su hermana para cubrir esas deudas. Aunque tal ayuda habría puesto al límite sus propios recursos, los investigadores consideraron que las deudas o la presión de los traficantes podrían haber llevado a la muerte de Emily si se hubiera involucrado en un territorio peligroso por el bien de su hermana.
La policía también especuló si la adicción de Jenny pudo haber atraído involuntariamente a personas peligrosas hacia sus vidas y si el conocimiento de Emily sobre el entorno de su hermana la puso en riesgo, convirtiéndola en un blanco para aquellos conectados con los problemas de drogas de Jenny. Al profundizar en las actividades recientes de Jenny, encontraron mensajes en su teléfono que indicaban que estaba en contacto con un pequeño grupo de usuarios y distribuidores locales de drogas. Estos mensajes mostraban a una joven abrumada, intentando ocultar su adicción a su familia mientras se adentraba más en un mundo arriesgado. Este descubrimiento planteó preguntas inquietantes sobre la dinámica oculta de la familia Carter y cómo podría haber influido en la muerte de Emily. La policía tenía ahora múltiples teorías, cada una implicando el consumo de drogas de Jenny como un posible desencadenante de los trágicos eventos que llevaron al asesinato de su hermana. Los investigadores necesitaban profundizar más en las relaciones familiares de los Carter y en la vida secreta de Jenny antes de llegar a conclusiones definitivas. En una tensa sala de entrevistas, Jenny finalmente se sinceró con los investigadores, revelando detalles impactantes sobre sus luchas y su conexión con el sheriff Tom Michey. Jenny admitió que había estado secretamente adicta a las drogas desde poco después de la muerte de su madre por cáncer. A los 15 años, Jenny dijo que se sentía perdida y sola, recurriendo a las drogas como una forma de adormecer el dolor. Su adicción había escalado rápidamente, pero logró ocultarla de la mayoría de las personas en su vida, hasta que el sheriff Tom Michey la descubrió. Jenny reveló que el sheriff Michey la había sorprendido consumiendo drogas a principios de ese año y, en lugar de procesarla legalmente, comenzó a presionarla, insinuando que podría evitar el arresto si accedía a mantener una relación sexual con él. Jenny se sintió atrapada en ese momento, temiendo que su adicción se hiciera pública y sintiéndose impotente ante alguien tan respetado e influyente como el sheriff. Pero Emily intervino. Jenny relató a la policía que cuando Emily se enteró de su situación, quedó horrorizada y adoptó un rol protector. Emily, quien había asumido un papel maternal desde la muerte de su madre, confrontó al sheriff Michey y le suplicó que dejara en paz a Jenny. Según Jenny, Emily incluso ofreció tener una relación con el sheriff si él prometía proteger a su hermana y dejarla en paz. Este sacrificio marcó el inicio de la relación entre Emily y el sheriff, un oscuro acuerdo que Emily mantuvo en secreto incluso de sus amigos. La confesión de Jenny dejó a los investigadores sorprendidos. Ella describió cómo esta situación la había hecho sentir culpable e impotente. Al principio, se sintió aliviada cuando Emily intervino, esperando que eso solucionara sus problemas. Pero con el tiempo, Jenny comenzó a comprender el costo del sacrificio de su hermana. Observó cómo Emily se volvía más distante y retraída, su personalidad brillante desvaneciéndose, reemplazada por ansiedad y secretos. Jenny no pudo evitar sentir que su hermana estaba cargando con el peso de su situación. La policía tomó nota de la angustia de Jenny mientras hablaba, pintando un desgarrador retrato del costo emocional que la situación había tenido en ella. Al concluir la entrevista, los investigadores sabían que necesitaban investigar más profundamente el pasado del sheriff Michey y las dinámicas entre las hermanas. El testimonio emocional de Jenny reveló una compleja red de relaciones marcadas por la manipulación, el miedo y el dolor, destacando las trágicas consecuencias de sus circunstancias. A medida que los detectives reconstruían los últimos días de Emily, un nombre surgía repetidamente: Karen Michey, la esposa del sheriff. Las pruebas apuntaban a una secuencia devastadora de eventos que llevaron a la muerte de Emily. Según sus hallazgos, Karen se había vuelto cada vez más perturbada y celosa tras descubrir el embarazo de Emily. Para ella, Emily no era solo otra aventura de su esposo, sino una amenaza, una joven que llevaba el hijo de su esposo y posiblemente la clave de un escándalo que podría destrozar el mundo cuidadosamente construido de Karen. En la noche del crimen, Karen esperó hasta asegurarse de que Emily estuviera sola en casa. Los detectives creen que la confrontó en un pequeño bosque cercano, donde no serían fácilmente vistas. Inicialmente, Karen intentó mantener la calma, exigiendo que Emily terminara su embarazo y desapareciera. Sin embargo, cuando Emily se resistió, la discusión se intensificó. Al ver que Emily no se dejaba intimidar, algo dentro de Karen se rompió. Impulsada por una mezcla de ira, miedo y traición, agarró un pesado garrote de madera que había llevado por precaución y comenzó a golpear a Emily. En su furia, Karen apenas notó la sangre o los moretones en el cuerpo de Emily. Simplemente continuó golpeando, dejando que todas las emociones reprimidas se desataran en un estallido de violencia. Cuando Karen se dio cuenta de lo que había hecho, vio el cuerpo sin vida de Emily y comprendió que había cruzado una línea. Intentó limpiar la escena del crimen,
Ocultó el garrote y volvió a su casa, confiada en que nadie sospecharía de ella por ser la esposa del sheriff. Sin embargo, los detectives encontraron pistas que la incriminaban. Analizaron el garrote y encontraron huellas dactilares de Karen, además de fibras de tela en el cuerpo de Emily que coincidían con la ropa que Karen solía usar. La mañana del 27 de julio de 2017, la policía llegó a arrestar a Karen Micheli. Tocaron a su puerta al amanecer y Karen los recibió calmadamente, creyendo que era una visita de rutina. Sin embargo, al informarle del cargo de asesinato, su expresión cambió. Intentó negar su participación y afirmó haber estado en casa toda la noche, pero bajo presión, se derrumbó. Fue esposada y llevada fuera de su casa, evitando las miradas de los vecinos que se habían reunido. Para la familia de Emily, el arresto de Karen trajo un alivio agridulce. Aunque nunca recuperarían a Emily, al menos tenían respuestas. Las acciones de Karen no solo destruyeron su vida y la imagen de su familia, sino que también conmocionaron a la comunidad. En mayo de 2018, comenzó el juicio de Karen Micheli, atrayendo la atención de una sala llena y de los medios locales. Su defensa, liderada por el abogado Wayase K., utilizó una estrategia inesperada, la defensa de la esposa traicionada. Argumentaron que Karen había sido llevada al límite por los años de infidelidades de su esposo, especialmente su relación con Emily. Alegaron que el comportamiento de Karen fue resultado de un trauma emocional severo y que actuó en un momento de ira incontrolable, sin intención de matar a Emily. Por su parte, la fiscal Linda Chávez refutó firmemente este argumento. Presentó evidencia de las acciones premeditadas de Karen, incluido el garrote que llevó a la confrontación. Afirmó que Karen planeó el ataque para eliminar a Emily como una amenaza para su matrimonio y posición social. Según Chávez, la motivación de Karen no fue una locura temporal, sino un deseo de proteger su reputación y evitar un escándalo. En sus argumentos al jurado, Chávez describió a Emily como una víctima inocente, atacada solo por su relación con Tom. El impacto emocional del juicio se hizo evidente cuando los amigos de Emily testificaron sobre su pérdida y el efecto de su muerte. Amigos y vecinos también hablaron sobre la naturaleza amable de Emily, en contraste con el violento final que sufrió. Durante el juicio, Karen alternaba entre la vergüenza y la defensa, aunque ocasionalmente lloraba cuando su abogado mencionaba la traición de su esposo. Tras 2 semanas de deliberaciones y fuertes argumentos finales, el jurado declaró a Karen Micheli culpable de asesinato en segundo grado. El veredicto la afectó visiblemente. Manteniendo la cabeza baja, escuchó al juez dictar una sentencia de 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia desmoronó la compostura de Karen. Se la vio visiblemente conmocionada, procesando la realidad de su futuro. La familia de Emily sintió una mezcla de amargura y justicia, encontrando algo de cierre en la sentencia. La comunidad tuvo reacciones mixtas. Algunos simpatizaban con la versión de Karen como una mujer llevada al límite, mientras que otros veían su castigo como justicia. Para Karen, su vida de respeto social quedó atrás, terminando tras las rejas. El juicio dejó cicatrices profundas en todos los involucrados. Karen Micheli fue enviada al Centro Correccional para Mujeres de Ohio por 25 años, enfrentando cada día las consecuencias de sus actos. Su vida ahora se centraba en las rutinas carcelarias y sesiones de rehabilitación, dejando atrás su vida anterior llena de reuniones familiares y eventos comunitarios. Mientras tanto, el sheriff Tom Micheli enfrentó su propio ajuste de cuentas. Las autoridades descubrieron que había malversado fondos públicos para pagar en secreto a varias mujeres, incluida Emily, ocultando sus aventuras extramatrimoniales. En mayo de 2018, semanas después de la sentencia de Karen, Tom fue acusado de malversación y mala conducta, recibiendo una sentencia de 5 años de prisión. Este escándalo sacudió a la comunidad de Winchester, dejando a muchos residentes decepcionados y conmocionados por las acciones de Tom. Jenny, en cambio, tuvo un camino diferente. Tras la tragedia y pérdida de su hermana, ingresó a un programa de rehabilitación para abordar sus problemas de abuso de sustancias. Con el apoyo de consejeros y una comunidad comprometida con la recuperación, Jenny reconstruyó su vida. En 2019, completó su rehabilitación y se graduó en trabajo social, dedicándose a ayudar a otros con desafíos similares a los suyos. Al final, las vidas de Karen, Tom y Emily se entrelazaron de manera trágica, dejando un rastro de dolor. Karen tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones, mientras que Tom quedó solo y desacreditado. Jenny, sin embargo,
Emergió como una sobreviviente, superando su dolor y dedicando su vida a ayudar a otros a encontrar su camino. Sus historias quedaron como un recordatorio para la comunidad sobre los devastadores efectos de la traición y la violencia. El caso dejó una huella profunda en la pequeña comunidad de Rayford, alterando para siempre la percepción pública de figuras anteriormente respetadas. La historia de Karen y Tom Michey, así como la de las hermanas Carter, se convirtió en una advertencia, recordando a todos cómo decisiones impulsadas por egoísmo, traición y abuso de poder pueden causar tragedias inmensas. En los años siguientes, la comunidad reflexionó sobre los eventos trágicos que resultaron en la muerte de Emily Grace Carter y la caída de los Michey. Los residentes expresaban frecuentemente su tristeza y luto por Emily, una joven con muchos sueños que mostró un gran coraje al proteger a su hermana. En honor a su memoria, un grupo de voluntarios y amigos de Emily establecieron una beca en su nombre para estudiantes de su antigua escuela secundaria interesados en enfermería o trabajo social, como homenaje a sus aspiraciones truncadas. A pesar de las cicatrices del caso, Jenny Carter encontró la fuerza para seguir adelante. Con el apoyo de la comunidad y su propia determinación, Jenny dedicó su vida a honrar la memoria de su hermana, ayudando a otros en sus luchas personales. A través de su trabajo social, Jenny compartió su historia, utilizando su dolor y experiencias para inspirar a otros y prevenir tragedias similares. Además, el caso provocó una revisión de cómo la policía local gestionaba casos internos y malversación, implementando medidas más estrictas de control y supervisión de fondos públicos y conducta de oficiales. La caída de Tom Michey sirvió como catalizador para estas reformas, buscando restaurar la confianza pública en las fuerzas de seguridad y prevenir futuros abusos de poder. La tragedia de Emily Grace Carter, el sufrimiento de su hermana Jenny, y la decadencia de Karen y Tom Michey siguieron siendo recordadas como un capítulo oscuro en la historia de Rayford. Esta tragedia se convirtió en una advertencia sobre los devastadores efectos de la traición y el abuso de poder. Las vidas de todos los involucrados quedaron marcadas, y la comunidad, aunque herida, se comprometió a aprender de sus errores para construir un futuro más justo y compasivo. Para más misterios de asesinatos reales, asegúrense de darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. ¿Qué sentencia le habrían dado ustedes? Dejen sus comentarios. Los leeré. Disfruten de la vida, porque solo hay una.